Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Después de salvarnos, no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por permitirnos para propagar tu precioso evangelio en Huaraz durante esta semana con tu gran amor. Esta vez muchas almas recibieron la salvación y este domingo están reuniéndose en la casa de la hermana Nicole, que es la primera iglesia de Huaraz. Por favor, guía y ayuda para que esta iglesia se pueda crecer más y sea una iglesia preciosa y adecuada para tu gloria. Hoy nos llena con tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros con tu enseñanza preciosa. Desde 6 de abril habrá el retiro de verano, así que te pedimos tu ayuda y poder para que podamos preparar bien con un corazón anheloso y podamos participar todos con muchas almas perdidas para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 3, desde versículo 24 al 27. Primero de Reyes, capítulo 24 al 27, texto principal de hoy. Primero de Reyes del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 24 al 27. Aquí les leo. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Sabemos esta historia, muy interesante, también tiene muchas enseñanzas. Hoy aprenderemos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos en el título de lo verdadero y lo falso. Lo verdadero y lo falso. Mire, esta escena que leímos es muy conocida y también muy famosa. Muchos hermanos saben sobre esa historia, ¿no? Aquí el rey Salomón juzgó muy sabiamente para confirmar a quién era la mamá verdadera. Él juzgó muy exactamente. Es decir, él mandó a que partieran por el medio al niño vivo. En ese momento, como la mamá verdadera se sentía un ardiente ardor en su corazón, le dijo al rey para que no matara al niño y se lo diera a la otra mujer. Así leímos este texto principal. Debido a que Salomón sabía cuál era el corazón de la mamá verdadera, pudo llevar este juicio muy sabio y finalmente distinguió lo verdadero de lo falso.
El contenido del texto principal es así. Esto es el tema que meditaremos hoy. Es un tema muy importante sobre vivir discerniendo lo verdadero. Es decir, la escena de este excelente juicio es quién era la verdadera mamá y la sabiduría de Salomón para descubrirla. Como sabemos bien, podemos decir que la sabiduría de Salomón es una sombra de la sabiduría de Dios. Es decir, es una sombra de Dios. Podemos decir así. Es porque Dios es la sabiduría misma también. Cuando Salomón se convirtió en rey, lo que le pidió a Dios no fue algunas riquezas, poder militar o gloria humana, sino solamente un corazón sabio. Sabemos esta historia, ¿no? Aquí sale esta historia, primero de Reyes, capítulo 3, 9, 10 y 12. Aquí les leo. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sale esta historia. Tal como dice este versículo, podemos entender que la sabiduría de Salomón fue dada por Dios. Dios dio esta sabiduría a Salomón. Es decir, podemos decir que en realidad Dios es el protagonista de este juicio excelente. Podemos decir de esa manera. En otras palabras, Salomón es una sombra de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría ha distinguido lo verdadero de lo falso, ¿sí? Esta vida es muy importante. Nuestra época en la que vivimos es una época llena de falsedad. Hay muchos falsos. Y así que en este mundo lleno de falsedad, una vida que encuentre lo verdadero es muy importante. Somos cristianos verdaderos. Entonces, hay también un objeto verdadero y falso en este mundo. Miren, en este mundo. ¿Qué es esto? Aquí, aparentemente se ve como verdad, ¿no? Fuma. ¿Sí? Lo verdadero es, ¿qué es? Lo verdadero, Puma es verdadero, pero aquí fuma, ¿sí? Gracioso, ¿sí? Lo verdadero es Adidas, pero mire aquí, adiós, parecida, pero son falsos, ¿no? Mire, es muy gracioso, ¿no? Al ver esto, es muy gracioso, pero si comparamos, imaginemos, si comparamos un objeto falso por ser engañados, que es verdadero, eso sería muy lamentable y también sería un daño, ¿no? Es como comprar oro falso y pagar el precio de oro verdadero. Es un daño, ¿no? Pero lo más importante es el asunto del espíritu y de la fe. Lo más importante. Si uno compra un oro falso, eso sería un daño solamente en esta tierra nomás. Sí, en esta tierra nomás. Pero si uno vive teniendo una fe falsa, creyendo que es verdadera, eso sería mucho más terrible. O sea, él caerá en el eterno infierno. Sí,
es un asunto totalmente diferente. Por lo tanto, tenemos que distinguir exactamente qué es lo verdadero, especialmente en el asunto del espíritu, la fe y el mundo eterno. Este tema es muy importante para nuestro eterno destino. Por eso damos el seminario, ¿sí? Por eso semana pasada, esta semana también damos seminario en Huaraz. Entonces ellos entendieron lo verdadero y recibieron la salvación. Busquemos en la Biblia, 2 de Corintios 11, versículo 4 y 26. Aquí, 2 versículos, les leo y escuchen atentamente. Miren, 2 de Corintios 11, 4 y 26 dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Abajo, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire, aquí en la Biblia también aparecen las palabras como otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús y falsos hermanos. Hay algo falsos. Es decir, podemos decir que realmente existe una fe falsa. Es muy peligroso, una fe falsa, una salvación falsa, una iglesia falsa también. Entonces, ese es el tema con el cual debemos tener cuidado y mucha atención. Podría tener algo falso en mí también. Por eso, debemos chequear muy bien. ¿Mi fe es verdadera o solo tengo una vida religiosa? ¿Mi salvación es verdadera o falsa? Debemos chequear, verificar y discernir. Esto es un asunto muy importante. Por lo tanto, también necesitamos la sabiduría de Dios, como la historia de Salomón, sabiduría de Dios. Entonces, esa sabiduría de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos distinguir entre lo verdadero y lo falso basándonos en la palabra de Dios. Sí, por eso aprendemos la palabra de Dios, la Biblia. Busquemos Job 12, versículo 11. Aquí dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el palabra gusta las viandas. Dios nos ha dado, nos dio los oídos para escuchar. Por eso tenemos oídos, para escuchar lo verdadero. Esto significa que cuando escuchamos la palabra correcta de Dios, podemos tener la fe correcta y conocer la verdad. Sí, por eso la Biblia también dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un versículo muy conocido, varias veces aprendemos en la iglesia, ¿no? En este seminario en Huaraz también predicamos con este versículo. Ellos entendieron, escuchando la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia. El que tiene verdadera fe es la persona verdaderamente salva. Y el verdadero criterio de la salvación es la palabra de Dios, no palabra de un hombre, no un milagro, no un pensamiento, no una emoción, una convicción del hombre. No, la palabra de Dios es el criterio de la salvación. Sin embargo, muy lamentablemente, muchas personas tratan de creer en Dios solamente con sus pensamientos,
sus métodos y sus sentimientos, tapando la Biblia, que es la palabra de Dios. Es muy lamentable. E hicieron un Dios que se ajusta a sus corazones, no el Dios de la Biblia. Y lo creen en Él y piensan que es la salvación verdadera. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Esa es una fe muy peligrosa. Esto no es creer en la palabra de Dios, sino creer en mi propio pensamiento, propio sentimiento, los cuales son imperfectos, ¿no? Es muy peligroso. Esa fe es falsa. Y también la salvación falsa. Como dice la Biblia, hay la fe falsa, hay otra salvación, otro evangelio, otro Jesús. Debemos distinguir bien con el criterio de la Biblia. Hoy aprenderemos sobre este tema, lo verdadero y lo falso. Numerosas iglesias de nuestra época están engañando a gente con una salvación falsa. O sea, una salvación de humanismo. Ellos enseñan una salvación equivocada a través de una obra, la ley y la vida religiosa, sin la manera correcta por medio de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ellos le enseñan a la gente solo una buena forma de la vida religiosa, de orar fervorosamente, de hacer buenas obras y de guardar la ley para que entren al cielo. Es una fe falsa. Y también enseñan que Dios perdona los pecados, pero debido a que perdona solo los pecados pasados, siendo así, los pecados futuros van a ser perdonados cuando oren, se arrepientan repetidamente y guarden la ley intensamente. Pero eso no es absolutamente nada bíblico. La Biblia no dice así. Esa es una falsa salvación, una fe falsa. Pero lo más sorprendente es que las personas aceptan esta falsa salvación más fácilmente que la verdadera. Es muy lamentable. Las personas aceptan muy fácilmente. Como leímos, 2 de Corintios capítulo 11, 4, dice también que la gente acepta muy bien un falso evangelio. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, aceptan bien algo falso. Además, en varias partes de la Biblia dice que muchas personas siguieron falso evangelio, falso Cristo y falsa salvación. Y a través de estos versículos podemos conocer que las personas de pasado también siguieron más lo falso que lo verdadero. Podemos entender sobre el estado del hombre. Eso podemos decir que fue causado por el temperamento del pecado del hombre. Los hombres tienen este tipo de temperamento del pecado. Eso podemos decir que fue causado por el temperamento del pecado del hombre. El temperamento depravado del hombre prefiere más elegir lo falso que lo verdadero. Sí, y el diablo usa este temperamento para seguir engañando a las para que no encuentren a Dios. El diablo usa este temperamento del pecado. Y cuanto más cerca de la segunda venida de Jesús,
este trabajo del diablo sea fuerte más y más. Es verdad, en estos tiempos, en nuestra época. Así como una vela se arde más fuertemente justo antes de apagarse. Y también es más oscuro justo antes de que sale el sol. El diablo trabaja más intensamente en estos últimos días en los que vivimos, en los postreros días. Ahora estamos viviendo en los postreros días. En el libro de Apocalipsis explica muy detalladamente sobre muchos acontecimientos que se ocurrirán durante los siete años de tribulación después de la segunda venida de Jesús. Es decir, apareciendo el anticristo realizará muchos milagros y al ver estos, muchas personas adorarán a Él, considerando que Él es el verdadero Cristo. Pero es falso, ¿no? En otras palabras, llegará el momento que la gente creerá en lo falso como lo verdadero. Es un tiempo muy peligroso. Aquí Apocalipsis explica sobre esta escena. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 15, les leo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta escena muy interesante. Mire, imaginemos esta escena. Fuego desciende del cielo. El anticristo muere, pero luego revive. Y imaginemos, hablan los ídolos. Si vemos estas escenas asombrosas, muy asombrosas, interesantes, con nuestros dos ojos directamente, imaginemos, muchas personas seguirían al anticristo seguramente. Este versículo explica sobre esto, ¿no? Porque a las personas les gustan estos milagros visibles. Sí, milagros visibles. Incluso ahora, si un milagro como este ocurre ante nuestros ojos, muchas personas lo seguirían también, muchas personas. En la época de Jesús fue así. Ahora mismo es así. Y en el futuro sería así también. Es porque esa es la naturaleza depravada del ser humano, nuestro estado natural. Incluso en la época de Jesús, cuando Jesús hizo milagros, muchas personas lo siguieron, ¿no? Sabemos esta historia, pero cuando trató de predicar la palabra, así que todos se fueron. Sabemos esta historia. Eso es lo que muestra el instinto necio del hombre, lo cual solamente busca los fenómenos visibles sin conocer el verdadero significado de los milagros que muestra Jesús. Es muy lamentable, pero nosotros somos cristianos, debemos conocer este significado verdadero del milagro de Jesús. Aquí, San Juan capítulo 6, 1 y 2, San Juan 6, 1 y 2, miremos en la pantalla, leamos juntos.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí la Biblia también explica sobre esta escena muy claramente. Como dice este versículo, la razón por la que gran multitud siguió a Jesús era que veía unos milagros que hacía Jesús. Esta es la razón. Es muy lamentable, ¿no? Es decir, debido a que los milagros de Jesús eran muy asombrosos, ellos querían que algo asombroso les sucedería y les beneficiaría sin ningún pensamiento sobre el significado exacto de estos milagros. Esto es el estado de los hombres. Esto es el corazón depravado de los seres humanos. Pero cuando Jesús comenzó, imaginemos, cuando Jesús comenzó a enseñar sobre el significado verdadero de los milagros y de la vida eterna, y también acerca del propósito de su venida, las personas dejaron a Jesús. ¿Cómo piensan ustedes? Al ver milagro, siguieron a Jesús, pero comenzó a hablar sobre evangelio, sobre salvación, sobre espíritu. Las personas dejaron a Jesús. Sí, sabemos esta historia, ¿no? La Biblia también explica sobre esa historia muy detalladamente. Ellos no entendían ni estaban interesadas en las palabras de Jesús, porque Jesús testificó solo las palabras invisibles, no los milagros que son visibles y practicables. Pero pensemos ahora también, entre nosotros podría haber algunos como estas personas. No tienen ningún interés sobre un significado verdadero de la palabra de Dios, pero solamente algo visible. Aquí San Juan 6, capítulo 6, versículos 66 al 68, miremos la pantalla, leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es más importante. Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra iglesia. Predicamos correcto evangelio a través de la Biblia. A pesar de que muchas personas dejaron a Jesús, los discípulos que anhelaban la salvación verdadera y seguían la verdad, permanecieron, ¿no? Los milagros que Jesús realizó en este momento fueron necesarios para demostrar que Él era el verdadero Cristo por medio del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Por eso mostró un milagro. Es decir, los milagros de Jesús fueron una sombra para revelar el verdadero milagro, que es la salvación. Verdadero milagro es la salvación. Y también fueron un instrumento para testificar de Cristo antes de que la Biblia se completara finalmente. Por eso, en otras palabras, el milagro en sí no garantiza la salvación de una persona. Debemos conocer este significado del milagro de Jesús, de la Biblia, pero las personas mal entienden sobre milagro.
El milagro en sí no garantiza la salvación de una persona. Ninguna parte de la Biblia explica sobre esto. Por lo tanto, en un sentido verdadero, podemos decir que los milagros no son realmente necesarios en nuestra época. ¿Por qué? La obra de la salvación de Jesucristo en la cruz se cumplió por completo y ese contenido del Evangelio fue testificado completamente en la Biblia. ¿Sí? ¿Entiende? Fue testificado completamente, detalladamente en la Biblia. A través de la Biblia podemos conocer esta verdad y podemos creer en esta verdad y así recibimos la salvación. Esta es la fe correcta. Eso es el verdadero significado bíblico de los milagros en hoy en día. Entonces, no debemos malinterpretar este significado del milagro. Por favor. Dios ya no usa milagros para testificar de Jesús y la salvación. No necesaria. Porque ya puede testificar de ellos suficientemente a través de la Biblia, ¿no? Mire, aquí San Juan capítulo 5, versículo 39. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy claramente dice la Biblia, por la palabra de Dios. Nuestra generación es una época de que escuchar y comprender la palabra de la Biblia, que es el Evangelio, y experimentar el milagro de la salvación a través de la fe verdadera, no de un milagro. La salvación en sí es un milagro. A través de la Biblia podemos experimentar este milagro de la salvación, a través de la Biblia. Por lo tanto, debemos considerar seriamente que los milagros visibles en nuestra época podrían ser un instrumento del diablo para engañarnos. Sí, podría ser el milagro de nuestra época, porque en el sentido verdadero no es necesario milagro para salvar a una persona. No debemos olvidar que los diablos también pueden realizar muchos milagros maravillosos y tienen los poderes también, como leímos el contenido del Apocalipsis, que explica las escenas de los posteriores días, y muchas partes de la Biblia testifican esto también. Los diablos también tienen poder. Ellos hacen milagro también. Es decir, tenemos que distinguir bien. El tema de hoy es lo verdadero y lo falso, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir bien cuál es lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo falso? En otras palabras, debemos conocer exactamente qué es el milagro verdadero. ¿Sí? ¿Qué es el milagro verdadero? Por ejemplo, escuchemos. Por ejemplo, había un hombre que tenía un cáncer y estaba enfrente de la muerte, pero un pastor oró por él y de repente su enfermedad desapareció. Podría ser, ¿no? Y también, había un hombre que merecía ir al infierno por sus pecados, pero un pastor predicó el Evangelio y él recibió la salvación. Hay dos casos. Entre dos casos, ¿cuál es el milagro verdadero entre los dos? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es el milagro verdadero? ¿Salvación? ¿Curar enfermedad no es el milagro? Mire, pensemos seriamente. Este es un asunto muy importante. Por supuesto, los dos son milagros.
Sí, dos son milagros. Curar una enfermedad de repente también es milagro. La salvación también milagro. Pero debemos pensar bien. El milagro más grande, el milagro más importante es la salvación. Debemos pensar bien. Aparentemente, visiblemente, se veía como un milagro curar de enfermedad, es un milagro más grande, pero un milagro más grande e importante es la salvación. Por ejemplo, pensemos, si hay una persona que no fue salvado todavía, no fue salvado y también tiene cáncer, mucho peor. Entonces, esta persona, ¿qué milagro tiene que perseguir? ¿Qué milagro? Entre los dos milagros, curar su enfermedad o recibir la salvación. Sí, por supuesto, es lo correcto elegir la salvación, ¿sí? Pero muy lamentablemente, muchas personas eligen algunas experiencias prácticas o fenómenos visibles como la curación de la enfermedad en lugar de la salvación invisible. Esto es muy lamentable. Por lo tanto, el diablo usa sus habilidades para realizar muchos milagros visibles y a través de ello engaña a las personas. Y las personas siguen este milagro del diablo y pierden la oportunidad de la salvación que realmente tiene que seguir. Esto es el trabajo del diablo. Tenemos que pensar muy seriamente sobre este tema. Dios no usa los milagros como una manera de salvar a las personas. En ninguna parte de la Biblia dice que uno fue salvado por un milagro. No. La salvación viene solo a través de la fe obtenida al escuchar y comprender la obra de Jesucristo a través de la palabra de Dios, la cual es el evangelio viviente, evangelio verdadero, correcto evangelio a través de la Biblia. Nosotros predicamos el correcto evangelio a través de la Biblia. Yo no hago un milagro, no tengo esta capacidad. Dios no me da esta capacidad, pero al ver otras iglesias, algunas iglesias hacen un milagro en esta época también. Sí, posiblemente podría ser, pero eso casi 99.999% de la obra del diablo. Ahora no necesaria de un milagro de Dios. ¿Sí? Mire, busquemos en la Biblia, San Juan, aquí no solo estos versículos, Primera de Pedro capítulo 1, 23, y yo he elegido algunos versículos sobre esto. Aquí les leo: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Abajo, Colosenses 1, 5 y 6 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. San Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, además de estos versículos, muchas partes de la Biblia testifican que el hombre se salva al escuchar, comprender, aceptar y creer en las palabras verdaderas del Evangelio de Dios.
por la palabra de Dios. Cuanto más estudiamos la Biblia, tanto más podemos darnos cuenta que la verdadera salvación no es mediante de los milagros, sino de las palabras del Evangelio de Dios. Es correcto. Pero muy desafortunadamente, tapando la Biblia, que es más importante, y el criterio de la salvación, muchas personas consideran que una fe falsa a través de un milagro, una pasión, una buena obra y guardar ley es como verdadera. Eso es gran equivocación y error muy crítico, muy peligroso. Hermanos, pensemos una vez, si obra el diablo ahora, ¿sí? Si obra el diablo ahora, ¿cómo trabajaría él? ¿No se haría estudiar la palabra de la Biblia o no se haría seguir los milagros visibles? ¿Cómo piensa? Si obra el diablo ahora, ¿cómo trabajaría? Obviamente no se haría seguir los milagros visibles. Siempre el método del diablo ha sido dar las cosas que la gente sigue fácilmente y que le gusta y desea. Esto es el cebo. Entonces, tenemos que pensar bien sobre los milagros bíblicamente. Por supuesto, Dios es quien puede mostrarnos milagros visibles cuando sea necesario, en cualquier momento. Sí, Dios puede hacer un milagro, hasta ahora también, incluso ahora, si necesaria. Debido a que el verdadero propósito de los milagros siempre está conectado con el Evangelio, Dios siempre puede permitirnos los milagros si somos verdaderamente dignos de este Evangelio. Es porque la obra de la salvación en sí es el milagro verdadero. Sí, siempre lo hace un milagro también. Sin embargo, debido a que Dios sabe exactamente que nuestra naturaleza depravada no puede seguir el milagro verdadero por falsos milagros visibles, Dios registró estos contenidos en la Biblia muy detalladamente y nos hizo comprender el Evangelio de Dios a través de las palabras de la Biblia más ciertas. Cuando ocurre un milagro una vez, esto terminará luego. Sí, un milagro, esto también terminará luego, a pesar de que ocurre un milagro. Pero la palabra de Dios es eterna, no desaparecerá. Los milagros son limitados y se desaparecerán ciertamente, no eternos. Pero la palabra de Dios no se desaparecerá para siempre, como dice la Biblia. Aquí también, 1 de Pedro 1:23, miremos en la pantalla, leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia en sí dice así. Podemos decir que esa es la diferencia entre la palabra de Dios, que es simiente incorruptible, y un milagro que es simiente corruptible. Estos milagros se desaparecerán, no son eternos. Por lo tanto, en el sentido verdadero, ahora prácticamente son innecesarios algunos milagros en la forma del Antiguo Testamento o del tiempo de Jesús, porque la Biblia ya está completa. Esto es el milagro. Sin embargo, el diablo usa estos falsos milagros y otro evangelio para engañar a muchas personas y para que ellos dejen a Cristo verdadero.
Aquí, Gálatas capítulo 1, 6. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Evangelio diferente. Podemos decir que el existir tal versículo en sí es una evidencia de que esta Biblia es la verdadera palabra de Dios. Sí, podemos entender así. En nuestra época hay muchas personas que rápidamente abandonan la verdad porque prefieren la falsedad, como este versículo. Las personas prefieren la falsedad más. Entonces, siempre debemos tener mucho cuidado que nuestra naturaleza pecaminosa siempre prefiere y sigue algo falso. Algo falso. Por lo tanto, siempre tenemos que confirmar que si mi fe es verdadera o falsa a través del criterio de Dios, que es la palabra de Dios. Debemos chequear siempre con la Biblia. Las personas que recibieron la salvación verdaderamente tienen las evidencias muy ciertas de esta salvación verdadera. Desde ahora vamos a chequear sobre este punto y muy sinceramente, seriamente vamos a pensar sobre mi fe, sobre mi vida cristiana. Si no tengo tal evidencia en mí, la evidencia de la salvación, debemos confirmar acerca de mi fe a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia. Este tema es muy importante, porque la Biblia explica cuál es la salvación verdadera muy claramente, ciertamente. Por favor, no malentiendan, pero yo creo, entre nosotros, aquí hay muchos hermanos ahora, ¿sí? Entre nosotros, no todos son verdaderos cristianos. ¿Cómo piensan ustedes? Algunos no recibieron la salvación. Pero este tema es muy serio, muy serio. La función, el papel de la iglesia es distinguir lo verdadero. Escuchando esta palabra hoy, por favor, los hermanos, no importa sobre nuestro pasado, cómo vivían, pero chequeamos, pensemos. Este tema es muy importante. Las evidencias de la salvación. Vamos a chequear. Primero, uno que fue verdaderamente salvo, su vida se convierte fundamentalmente. Todos sabemos, pero al ver mi vida, ¿cómo está? Mi vida fue verdaderamente cambiado como un cristiano verdadero. Mire, la Biblia dice así. Segunda de Corintios 5:17, busquemos. Este versículo también muy conocido. Sabemos bien, pero aplicando en mi vida y pensemos. Segunda de Corintios 5:17. Si lo tienen, leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es algo muy obvio, ¿no? Sabemos bien esta palabra, este versículo. Lo viejo y lo nuevo son completamente diferentes. Algunos dicen que fueron salvados. Yo recibí la salvación por sí mismos, pero si vemos sus vidas, nunca podemos encontrar ni un solo cambio en ella. Nada cambio. Según cometiendo los mismos pecados que cometían en el pasado, pero ellos viven poniendo la excusa de, porque todavía soy débil, sin ninguna vergüenza en su corazón. Soy débil, por eso no cambio. Pero pensemos, Dios y la conciencia de ellos saben exactamente que la razón por la que sus vidas no cambian es verdaderamente por sus debilidades o tal vez no tienen una fe
verdadera desde el principio. Debemos chequear. Reflexionemos en mi vida, verdaderamente yo soy una nueva criatura ante la palabra de Dios. Nueva criatura es totalmente diferente, como lo antiguo. Hace mucho tiempo que fui salvado, 5 años, 10 años, pero no hay cambio en mi vida fundamentalmente. ¿Cómo puede probar sobre mi salvación? Sigo cometiendo pecados como antes y disfrutando de ellos ocultamente sin ningún cargo de conciencia. Tenemos que chequearlo muy seriamente, sinceramente. No es por nuestra debilidad. Desde el principio tal vez no recibió la salvación. Posiblemente debemos chequear. Y en el segundo lugar, cuando una persona realmente salva, comete un error, habría ciertamente una disciplina de Dios. Esto también es una evidencia de la salvación. Pero cuando yo me peco, pero si no hay ninguna disciplina, tenemos que confirmar muy seriamente que tal vez yo soy un bastardo o no. Pero no vayan a pecar al propósito para probar esto. A propósito, no. Aquí, Hebreos, busquemos Hebreos capítulo 12, 6 al 8. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia dice así. Esta evidencia de la salvación también se explica claramente en la Biblia. ¿Acaso ahora yo vivo no adecuadamente según la voluntad de Dios? Pero si no hay ninguna disciplina en mi vida, mi salvación podría ser falsa. Chequeamos. Y también tenemos que saber que hay varias formas de disciplina. Cuando David cometió adulterio y asesinato, enfrentó una gran disciplina. Debido a que su pecado, su hijo murió tan pronto como nació. Y además ha sido perseguido por su propio hijo Absalón. Sabemos esta historia. Sus propios pecados pueden causar las consecuencias que hagan infelices a sí mismo y sus familiares, hasta sus familiares. Es muy peligroso también. Sería una tontería pecar deliberadamente y ser disciplinado para confirmar mi salvación. No lo hagas. Sin embargo, si una persona que piensa que fue salvado ha cometido un pecado y no hay una disciplina, debería pensar seriamente en que su salvación es verdadera o no. Tenemos que chequear. Y en el tercer lugar, los que no son salvos no tienen fruto de la vida. O sea, no hay ningún resultado de la predicación. Eso también una evidencia que no salvo. Lo que ser salvo significa es que uno fue renacido para nueva vida. Es decir, una vida muerta revive y realiza una actividad de la vida. Por lo tanto, una persona salva debe mostrar una evidencia del resultado de la actividad de su vida. Es algo muy obvio también. Por ejemplo, cuando una mujer concibe una vida, debe salir el resultado del parto, el cual es la vida verdadera, ¿sí? Si no hay tal resultado, eso significa que algo anda mal. De igual manera, un árbol vivo da frutos. Eso es algo normal y es la prueba que ese árbol está vivo.
Aquí, San Mateo 7, 16, 20. Miremos la pantalla, leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. Este versículo también muy conocido, ¿no? Hace mucho tiempo que fui salvado, pero si no hay ningún fruto de la predicación, ningún fruto de la vida, eso posiblemente es algo equivocado. El árbol vivo da un fruto vivo, obviamente. Así que una persona salva da una vida salva también. A través de mi vida da fruto de la predicación. Pero, ¿cuántos frutos de la vida fueron dados a través de mi vida cristiana? Pensemos, tal vez no hay nada todavía, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Tenemos que reflexionar en esto seriamente. Yo soy vivo. A través de mi vida no hay ningún fruto de la vida. Debemos chequear bien. Una prueba más cierta de que no soy salvo es que no tengo ningún deseo de predicar a los que amo. Pensemos, yo tengo este corazón hacia mi familia. Si uno que recibió la salvación verdaderamente tiene este corazón anheloso, obviamente, hacia sus familiares, ardiente. Sin embargo, fui salvado. Como no tengo el corazón para evangelizar y no intento absolutamente nada para salvar a mis seres amados, sabiendo que ellos caerán en el eterno infierno. Si tenemos este tipo de corazón, debemos volver a pensar seriamente en nuestra salvación y probar nuestra fe otra vez, de nuevo, con la Biblia. Y por último, uno que es salvo verdadero, anhela la comunión de los salvos. Es el corazón de amor entre los hermanos. Amar a la iglesia, amar a los hermanos. Si tengo la verdadera vida dentro de mí, quiero estar con las personas que tienen la misma vida, misma fe, y un amor mutuo sale desde mi corazón fundamental, porque yo tengo el amor verdadero. Por eso, desde mi corazón sale este amor fundamentalmente. Mire, busquemos San Juan 13, versículo 34-35 y Primera de Pedro 1:22, dos versículos. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Abajo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La Biblia explica muy claramente sobre el amor de Dios entre los hermanos. ¿Quién puede amar a otros verdaderamente? ¿Quién? Solo uno que tiene real amor puede amar verdaderamente a otros. Eso es amor con el real amor de Dios. Es decir, el Señor está diciendo a los cristianos salvos así, de esta manera. La Biblia dice así: ustedes, debido a que tienen el amor verdadero por medio de recibir la salvación verdadera, tienen que amar unos a otros entre los hermanos con este amor, porque ustedes tienen este real amor. De tal modo es testificarme a mí, a los mundanos, y esa es la evidencia de que han sido salvos verdaderamente.
yo tengo este corazón, es una evidencia muy cierta que yo soy salvo. Esta es una palabra muy correcta, ¿no? Las personas realmente salvas quieren reunirse con los hermanos realmente salvos a menudo. Escuchar la palabra juntos, tener la comunión con los hermanos, este es el corazón del amor. Pero si no tengo este corazón en mi vida, si más bien odio a los hermanos en lugar de amarlos y no quiero tener comunión con ellos, ¿qué corazón es esto? Pensemos, yo tengo este amor hacia los hermanos o ahora está juzgando, ahora odiando a los hermanos. ¿Qué tipo de corazón tiene? Esta es una evidencia de que yo no tengo el amor verdadero, o sea, no soy salvo verdadero. Solamente yo tengo este tipo de corazón. En estos días, pensemos en mí un poco más detalladamente, porque habrá el retiro de verano pronto, ¿no? Falta pocos tiempos. Ahí muchos hermanos se reúnen de Corea, Lima, de Trujillo y se propagará el Evangelio, la palabra de Dios, obra de Dios en este lugar. Entonces, realmente tengo deseo de participar en esta unión hermosa de los hermanos preciosos y también realmente tengo anhelo de la palabra de Dios. Ahí habrá la obra de Dios muy claramente, ciertamente. Más fuertemente, porque muchos hermanos se reúnen. Muchos hermanos de Corea, de Lima, de Trujillo, de Chimbote están orando y ciertamente habrá la obra de Dios. Esta semana también experimentamos esto también en Huaraz. Los participantes solamente participaron, escucharon el correcto evangelio y recibieron la salvación. Me sorprendí mucho. ¿Por qué? Eso no es mi poder de Dios. Los participaron, casi 100% participantes vinieron por folletos. Dios guió a sus pasos ante la palabra de Dios, solamente escuchando, creyendo y recibiendo la salvación muy correctamente. Es una obra maravillosa. En el retiro verano también habrá esta obra de Dios, ciertamente. Entonces, ustedes tienen un corazón anheloso hacia este trabajo, esta obra de Dios, quieren participar verdaderamente. Si pensamos en cuánto amamos la palabra, cuánto amamos el evangelio, cuánto amamos la iglesia y a los hermanos, conoceremos la sinceridad de mi fe, ciertamente. Sí, es una evidencia. No amamos la obra de Dios, no amamos a los hermanos, más bien odiamos, juzgamos. Debemos chequear su fe, por favor. Entre nosotros, ojalá que todos sean salvos, pero no. Yo no sé, pero Dios sabe. Si mi corazón por el retiro de verano, por la obra de Dios, a los hermanos es real, este corazón es real, entonces mi fe también sería real. Entonces, haríamos activamente preinscripción, que continuamente dando esta noticia. Hoy, desde ahora, por favor, invitaremos activamente a las almas para llevar a Lima. Es una arca de Noé, sí, es arca de Noé. Si entra, puede salvarse. Sí, una vez entra el autobús, 100% va a salvar. Sí, esta obra no es como simple. Muchas personas oran desde Corea, todo el mundo también. Una vez al año realizamos este retiro de verano. Entonces, con este corazón
vamos a hacer preinscripción. Hoy, no salgan, por favor. Todo preinscripción, hagan y salgan, por favor. Sí o sí. Ahí podemos chequear nuestra fe. También algunos pueden recibir la salvación. Los invitados también. Las condiciones son muy buenas, ¿sí? Y si llevamos un alma a predicar ahí, habrá casi el 100% de posibilidad de ser salvo. Así que se apresuraríamos a preinscripción primero. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Para planear, porque con sus listas podemos alquilar el autobús. Sin lista no podemos alquilar, porque ellos nos piden DNI, los pasajeros. Entonces, la lista es muy importante. A pesar de que amamos y preocupamos mucho sobre mi propio trabajo y mis propias cosas, no amamos a los hermanos, amamos a la iglesia. Si es así, eso sería algo muy equivocado en mi fe y podría ser que mi salvación es falsa. Es muy triste. En el texto principal que leímos al comienzo, la mamá verdadera, quien se enfrentó a un riesgo de perder a su propio hijo, llevándoselo a otra mujer, intentaba solucionar este problema muy activamente. Si una mamá verdadera así lo hizo. Probablemente la mamá falsa no quiso encontrarse con Salomón para solucionar este problema. ¿Por qué? Para la mamá falsa, eso no era un problema. Pero para la mamá verdadera, debido a que eso era un problema muy grave, buscó la sabiduría de Salomón activamente para juzgar la verdad segura en el momento de tal riesgo, tal crisis. Como les dije, la sabiduría de Salomón es la sombra de Dios, ¿no? Es decir, los cristianos verdaderos salvos ciertamente buscan a Dios en el momento de riesgo, momento de crisis. Entonces, nosotros debemos reflexionar en nuestra fe y en nuestra forma de la vida cristiana en estos días. Si mi fe es débil o si tengo unas dificultades espirituales, tal vez eso sería un riesgo de mi vida cristiana. Por eso, en este momento de crisis espiritual, los verdaderos cristianos se acercan más a Dios. Sí, verdaderos cristianos se acercan más a Dios. Anhelan más la comunión y tratan de resolver esta crisis confiando más en el poder de Dios, en el amor de Dios. Así como la mamá verdadera quiso resolver el problema y por eso fue al Salomón y al final solucionó este problema. Sin embargo, este punto es muy importante. Sin embargo, los cristianos falsos toman esta crisis como una oportunidad carnal y disfrutan una vida más lejos de Dios. Yo soy débil. No sirve. Entonces yo voy a salir de la iglesia. Chao. Esta fe es falsa. Es porque para ellos eso no es el problema. Sí, no es el problema. No importa que no podemos realizar la vida cristiana normalmente. Para ellos, no. Al ver entre nosotros, algunos tienen este tipo de fe, muy lamentablemente. O mientras viven una vida de la iglesia a su manera y sus pensamientos, no a la manera de Dios. Piensan que es una manera sabia y buena de vivir una vida cristiana. A pesar de que ellos están haciendo todo tipo de actividades de la iglesia, pero si miramos detalladamente sus vidas, lamentablemente tendrán los aspectos de los falsos cristianos. Es muy lamentable.
Es decir, primero, su vida no cambia fundamentalmente, pero ellos excusan que su debilidad carnal siempre, mucho tiempo. Segundo, no hay disciplina aunque no viven bien como cristianos y aunque cometen pecados. Tercero, no hay fruto de la predicación a través de sus vidas. No hay fruto de la vida a través de su vida. Es decir, no tienen ninguna actividad de la vida. Cuarto, no tienen un corazón para amar a la iglesia y a los hermanos, más bien los juzgan y critican. ¿Acaso yo soy una persona como así? Tenemos que reflexionar en mi vida muy seriamente, sinceramente. La conciencia de mi fe y Dios saben bien si mi fe es verdadera o falsa. Así como hay un dicho, dice que una crisis es una oportunidad. Hay un dicho. Debemos confirmar claramente mi fe en este momento de crisis, revelando mi corazón frente a la palabra de Dios, sinceramente. La luz de palabra de Dios. Debido a que este tema es muy fundamental e importante en nuestra vida, recordando esta enseñanza, siempre debemos examinar, probar y confirmar nuestra fe ante Dios. Este retiro de verano será una buena oportunidad para confirmar eso. Sí o sí, participemos. Por lo tanto, espero que todos comprueben la sinceridad de mi fe haciendo preinscripción y demos los abundantes frutos de la fe verdadera. Por último, leamos 2 de Corintios 13, 5 y terminemos. Leamos 2 de Corintios 13, 5. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor, y los ayuda a los hermanos de Huaraz para que puedan crecer bien en tu gran amor, en la fe, y también ayuda para que se pueda levantar una nueva iglesia en Huaraz. Ayúdanos también para poder hacer preinscripción para este retiro de verano con todo nuestro corazón anheloso para tu gloria y para las almas perdidas. Queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida, predicando tu evangelio fuertemente. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.